Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta la tercera y última sesión del curso taller Aprenda a redactar escritos ante SUNAT, Tribunal Fiscal y Poder Judicial. Curso a cargo del doctor Miguel Ángel Carrillo Bautista, abogado tributarista y docente de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como también tiene una amplia trayectoria profesional, exfuncionario de SUNAT, exfuncionario de MEF, SAT, Tribunal Fiscal, entre otros. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio haber podido contar con su colaboración y apoyo para el llevado de este curso virtual. Doctor Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta tercera sesión. Muy bien, muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación nuevamente y el agradecimiento a todos los participantes que, como ya había adelantado al inicio de la conferencia, pues el día de hoy vamos a desarrollar la última parte de estas tres conferencias. Estamos aprendiendo básicamente los aspectos normativos, los aspectos casuísticos y prácticos para la interposición de escritos ante SUNAT, Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Y el día de hoy pues vamos a continuar analizando algunos modelos de escritos. Justamente el día de ayer habíamos analizado los escritos vinculados con los procedimientos de verificación, ¿no? Cuando la administración tributaria nos notifica estas esquelas de citación o estas cartas inductivas, ¿no? Para el día de hoy analizar ya algunos aspectos vinculados con escritos dentro del procedimiento contencioso tributario. Si hacemos referencia justamente a las dos etapas del procedimiento y entiendo que ha sido una constante en preguntas, en incertidumbre, cómo plantear un reclamo, cómo plantear un ampliatorio. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar el día de hoy. Así que vamos a iniciar la conferencia. Nuevamente el agradecimiento a todos. Y en la pantalla ya se está visualizando lo que vendría a ser un modelo de ampliatorio de recurso de reclamación. En cuanto a estos modelos, que para nosotros es importante de alguna otra forma presentar cuando hay algo que agregar, ¿no? En el reclamo que ya se ha tramitado, que ya tienen un expediente, pues yo les comentaba que no solamente en la sumilla debíamos indicar recurso o solicitud ampliatorio de recurso de reclamación, ¿no? Sino también el número de expediente con el que esto ya se está tramitando en la vía administrativa, ¿no? Hay casos en los cuales, por ejemplo, el contribuyente ya presentó el reclamo, ya se le asignó un número de expediente y solamente quedaría pendiente ampliarlo hasta que se emita el pronunciamiento definitivo por parte de la SUNAT. Si hablamos justamente de una reclamación de un acto emitido por SUNAT, ponemos algunos ejemplos: la orden de pago, la resolución de terminación, la resolución de multa, la resolución de pérdida de fraccionamiento u otros documentos que estén vinculados justamente con la determinación de la obligación tributaria. Y también en el caso de aprovechando, ¿no? Porque también puede haber algunos colegas o algunos participantes que litiguen en temas municipales. Bueno, simplemente el detalle de la resolución que se ha emitido por parte de la municipalidad y en función de eso se presenta los ampliatorios hasta antes que la administración resuelva. Justo ayer habíamos comentado también, ¿no? Este esquema de plazos que se tienen para resolver en la vía de lo que es la reclamación. Hablamos de un plazo de 9 meses. Y en la vía de apelación, el plazo que tiene el tribunal para resolver, pues es de un año, de 12 meses, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ampliatorio dirigido nuevamente a la SUNAT, ¿no? En este caso, ser precisos en a qué intendencia va dirigido. Esto va dirigido a la Intendencia Lima. Ahí tenemos el detalle o el nombre del contribuyente, identificado con su RUC, su domicilio fiscal, el dato también del representante legal y la forma como lo vamos a identificar, ¿no? Y prácticamente empezamos diciendo lo siguiente, ¿no? Con fecha 5 de mayo, interpusimos recurso de reclamación contra resolución de determinación, resolución de multa, al no estar de acuerdo con los reparos que nos efectuaron, pues, en el procedimiento de fiscalización tributaria que se nos siguió y que conllevó el desconocimiento de ciertas operaciones realizadas, así como sanciones que nos fueran imputadas por parte del fisco, ¿no? O sea, básicamente la historia, ¿no? De lo que ha sido la interposición del reclamo, y decíamos que en función a ello, o estando ya claro cuál es el expediente al que estamos haciendo referencia, ampliamos nuestros argumentos, ¿no? En los siguientes términos, ¿no? Primero, recordar pues que la administración, bueno, en este caso fue un reparo vinculado con lo que es el impuesto a la renta, ¿no? Por eso ahí señalamos que la administración ha procedido a desconocer la causalidad de los gastos durante estos periodos 2015,
1/2015-2, que es todo el ejercicio, toda vez que concluyó que los mismos no se habían sustentado con documentación fehaciente y suficiente, ¿no?, en lo que corresponde a los gastos por servicio de asesoría legal y tributaria, servicios básicos de teléfono, servicio de publicidad, lo que son las publicaciones, u otros servicios prestados por terceros, ¿no? Bueno, el bien reparado en el peaje, el parqueo, estacionamiento, servicios de imprenta, gastos bancarios, entre otros, ¿no?, por un importe de 1.375.000, en cuanto se había considerado que no se había efectuado, o mejor dicho, el contribuyente consideraba que no se había efectuado un mayor análisis, ¿no?, sobre las operaciones o sobre los servicios que realiza, en este caso, pues, la empresa. Así, la SUNAT ha desconocido, por eso es lo que se agrega también escrito, en forma arbitraria, que los servicios que prácticamente se han venido prestando resultan causales y resultan necesarios para el mantenimiento, en este caso, la fuente productora o la generación de ingresos grabados, ¿no?, toda vez que los mismos permiten, pues, el normal desarrollo de actividades de la empresa y a su vez cumplen con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad del gasto. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer nosotros es complementar las ideas que ya fueron planteadas en el reclamo. E incluso en algunos casos, si se ha generado un argumento de decir, ¿no?, que el gasto es causal, pero no se ha entrado mucho porque es causal o no se ha identificado cuál es la base legal, pues hay que hacerlo ahora, aprovechar que la administración aún no ha resuelto. Y como le decía, ¿no?, mientras que no resuelva, la administración está obligada a analizar todos los ampliatorios, o sea, todos los argumentos que se han planteado en los ampliatorios que interpongan, pues, los contribuyentes, ¿no? Por eso comentamos que aquí es importante tener en cuenta ello y también dejar en claro que nos reservamos también el derecho de presentar posteriores ampliatorios en los cuales se justifique con más argumentos la posición de la empresa, ¿no? Y ahí, por tanto, dejamos en claro que solicitamos se consideren los argumentos vertidos, pues, en el presente escrito ampliatorio de reclamación. Apuntamos copia de los requerimientos o resultados de requerimiento, así como escritos presentados dentro del procedimiento de fiscalización tributaria, y es así como nosotros lo vamos a ir tramitando. Entonces, un modelo típico de ampliatorio, en el cual, como les digo, lo importante es que nosotros podamos complementar lo que ya hemos señalado, ¿no?, en este caso en la reclamación, y verificar que una vez que lo hemos presentado, porque esto seguramente puede ingresar mediante el uso también de la mesa de parte virtual, ¿no?, que esto ha generado un expediente y que ya tenemos certeza prácticamente que los argumentos que hemos planteado van a ser analizados como consecuencia de la resolución que emite, en este caso, la Administración Tributaria. Aquí tenemos un modelo de respuesta a requerimiento de admisibilidad. Y esto, ¿cómo podemos ubicarlo dentro de los escritos que nosotros habíamos planteado al inicio de la conferencia? Lo que sucede es que inicialmente toda administración pública está obligada a analizar y tramitar o aceptar los escritos que interpongan los contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros presentamos un reclamo, de repente ese es por el apuro, no tenemos tiempo para entrar más al detalle y decimos, reclamamos porque no estamos de acuerdo con las imputaciones efectuadas, pero no alegamos más, o sea, no nos sustentamos, pero ¿por qué no estamos de acuerdo? O qué otros actos están vinculados con estas actuaciones que estamos contradiciendo en la vía administrativa. Seguramente podríamos tener algún tipo, digamos, de requerimiento posterior por parte de la Administración Tributaria en la cual nos diga, oiga, pero entonces, ¿en función a qué usted está reclamando? Entonces, si bien es cierto, anteriormente se tenía el criterio de que si no se ha fundamentado bien, si no se han precisado los términos de impugnación, seguramente el reclamo sería declarado improcedente. Ahora lo que se tiene como práctica, atendiendo también a lo que establece la ley 27444, que es la ley 27444, ¿no?, la ley del procedimiento administrativo general, la administración se encuentra obligada a notificarnos un requerimiento de subsanación, ¿no? Subsanación para que sea admisible el reclamo, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, y hay tres casos que me ha pasado, por ejemplo, en admisibilidad. Una orden de pago, como habíamos comentado, para ser impugnada, la norma señala que es exigible con su sola notificación. Entonces, podemos tener el caso de que la orden de pago, cuando le hemos reclamado, la SUNAT verifique que, si bien se ha interpuesto entre los 20 días hábiles, no se ha acreditado el pago previo a la deuda. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a mandar un requerimiento en el cual nos va a solicitar efectuar el pago previo a la deuda para que ese reclamo se admita a trámite. En el caso, digamos, de la resolución de terminación de multa, oiga, se presentó el reclamo,
pero firmó el abogado, de repente, o yo les comentaba que no era obligado que firme el abogado, pero no se verificó la firma del representante legal. Entonces, si no está firmado por el representante legal, esto acredita una omisión que puede ser subsanada. Entonces, ¿qué va a hacer la administración? La administración nos va a notificar un requerimiento de admisibilidad para que en el plazo de 15 días hábiles nosotros podamos cumplir con subsanar esta omisión que se ha detectado. Otro caso de inadmisibilidad, por ejemplo, antes, cuando uno tramitaba un reclamo, una apelación ante SUNAT, lo que se requería era adjuntar un formulario 6000, ¿no? Que es un formulario de hoja de información sumaria, así se denominaba, ¿no? Para que el contribuyente pueda, de alguna otra manera, también identificar cuáles son, ¿no? Los aspectos que él está, de alguna otra forma, cuestionando. Se pedía inclusive información vinculada con el RUC, información vinculada también con lo que es el detalle, digamos, del domicilio fiscal o procesal del contribuyente. Entonces, toda esta información que prácticamente es un resumen del escrito, se pedía mediante este formulario 6000 o formulario 6001, ¿no? En caso tengamos, por ejemplo, más de un acto impugnable en la vía administrativa, ¿no? Y en el caso, digamos, del formulario 6001, simplemente era para complementar en caso tengamos más de 3 o 4 resoluciones por impugnar. Pero eso quedó sin efecto. Al día de hoy, para la tramitación, digamos, de un escrito de impugnación, pues no se requiere la presentación de este formulario 6000 o 6001. En consecuencia, actualmente los requisitos de admisibilidad es interponer el recurso dentro del plazo. Por ejemplo, si interponemos el recurso fuera de plazo, lo que va a suceder es que nos van a notificar seguramente un requerimiento de admisibilidad diciendo que acreditemos el pago previo de la deuda tributaria, ¿no? Sobre todo para efectos de identificar, ¿no? Cuáles son las obligaciones que se tienen para efectos fiscales. Entonces, dentro del marco tributario, o sea, dentro del marco de obligaciones tributarias que normalmente se tienen, en este caso, vamos a ver los supuestos en los cuales el contribuyente puede subsanar una omisión a través de la presentación de un requisito de inadmisibilidad que ha sido detectado por la Administración Tributaria. En la gráfica lo que ustedes tienen básicamente es el modelo de respuesta al requerimiento de admisibilidad. Ahí tenemos la sumilla, ¿no? Respuesta al requerimiento del 21 de noviembre de 2013, el expediente de apelación, ahí estamos haciendo referencia al mismo, el 026-035, 003-4418 del 11 de noviembre de 2013, ¿no? Y que prácticamente lo que sucede, ¿no? Es lo siguiente. Para el caso, digamos, de las obligaciones que se tiene para efectos tributarios, ¿no? Lo que vamos a analizar es lo siguiente. Dentro del marco de las obligaciones tributarias, para efectos del cumplimiento de las mismas, lo que habría que tener en cuenta es cuáles son los supuestos de obligaciones que prácticamente se tienen para efectos de las obligaciones que habría que verificar dentro del marco de obligaciones tributarias frente a la SUNAT, ¿no? Entonces, frente a estas obligaciones, pues prácticamente lo que se tiene es subsanar dentro del plazo establecido, ¿no? Lo siguiente. Analizar si efectivamente hay un requisito de inadmisibilidad que no se ha cumplido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el caso de la respuesta al requerimiento, ¿no? Dentro del expediente de apelación 026-035, 0034-418 del 11 de noviembre de 2013, ¿no? El contribuyente es el señor Federico Brome Rivera, identificado con RUC y con domicilio fiscal en Avenida Antonio Sucre y Departamento de Lima, Provincia de Lima, mediante la cual se presenta este tipo, digamos, de solicitudes. Hemos sido notificados entonces con el requerimiento tal del 21 de noviembre de 2013, en el cual la Administración nos requiere en el plazo de 15 días hábiles para que se efectúe el pago previo de la deuda contenido en esta orden de pago, emitida por concepto de aporte al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Esto ha sido en septiembre del 2020, en tanto considera que el recurso de apelación se ha presentado en forma extemporánea. Es decir, acá se le ha mandado un requerimiento, ¿no? En el cual prácticamente se le está indicando que no ha cumplido con acreditar el pago previo de la deuda contenida en la orden de pago. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros subsanamos esta omisión? Simplemente detallando
que al momento en el cual hemos interpuesto la reclamación contra la orden de pago, hemos considerado, ¿no? Eso habría que indicarlo seguramente en el escrito de respuesta al requerimiento, que hay una causal que evidencia la improcedencia, digamos, de la cobranza de la deuda, como podría ser, por ejemplo, que estamos ante una obligación que se encuentra prescrita, ¿no? Y en ese caso, lo que tenemos que hacer, ¿no? Es lo siguiente. Para efectos de las obligaciones tributarias, ¿no? Lo que vamos a considerar es lo siguiente. En el cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Para efectos, digamos, del tratamiento de lo que vendría a ser el esquema tributario, lo que tenemos que ver es si hay algún supuesto de inadmisibilidad que prácticamente se ha suscitado en este caso. Y en este caso, pues seguramente la inadmisibilidad está referida a que en este supuesto ya las obligaciones que se han suscitado o que se han realizado, pues prácticamente vienen en inadmisibles si es que no se acredita una causal de manifiesta improcedencia. Entonces, lo que habría que considerar para efecto del cumplimiento, pues, de estas obligaciones es básicamente de qué manera podemos nosotros sustentar que hay una causal que refleja que la cobranza es improcedente, como puede ser en este caso la prescripción. Entonces, al momento en el cual demos respuesta al requerimiento, tendríamos que analizar que efectivamente la deuda se encuentra prescrita y que en función a ello, pues prácticamente ya la empresa, ¿no? En este caso, tendría que sustentar, ¿no? Este tipo de obligaciones alegando que la deuda se encuentra prescrita y que eso se tramite a efectos de cumplir con el requerimiento dentro del plazo. Entonces, un argumento por el cual nosotros no estaríamos obligados a efectuar el pago previo de la deuda sería justamente este, en el cual ya la empresa podría analizar o podría señalar que la prescripción operado y que en este caso pues prácticamente no corresponde, ¿no? Presentar o requerir en el caso puntual la cobranza de la deuda, ¿no? Claro, entonces lo que vamos a hacer seguramente en este caso es identificar qué obligaciones pues prácticamente se tienen para el cumplimiento de las mismas, ¿no? Y por eso, básicamente lo que vamos a plantear en estos casos es obligaciones adicionales, ¿no? Que prácticamente se tengan para efectos del cumplimiento de las mismas, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué podríamos hacer frente a estas obligaciones que tenemos dentro del marco tributario? La subsanación va a obedecer básicamente a requerimientos que se han hecho prácticamente dentro del marco de estas obligaciones fiscales y cuáles son, digamos, los aspectos que también habría que considerar dentro de las mismas. Aquí el argumento que serviría justamente para efectuar ese tipo de notificaciones sería básicamente lo siguiente. En el marco de las obligaciones, ¿no? La formalidad que se tenga para subsanar se tendría que dar dentro del plazo, ¿no? Y también, en este caso puntual, cómo nosotros podríamos plantear una defensa para efectos de subsanar esta inadmisibilidad, ¿no? Y acá lo podríamos subsanar diciendo que la deuda está prescrita y esperar pues que se analice esto ya en la vía de la reclamación. En cuanto a la apelación, pues yo les había comentado que prácticamente lo que habría que tomar en cuenta es que estamos frente a una apelación contra un acto administrativo dentro del plazo, pues es un requerimiento que va a considerar las obligaciones, ¿no? Entonces, para efectos, digamos, de el cumplimiento de estas obligaciones, si nosotros hemos tenido una respuesta desfavorable del reclamo, es, digamos, para efectos de lo que vendría a ser apelarlo ante el Tribunal Fiscal, porque la apelación nos va a permitir, en este caso, conseguir o proseguir con estas obligaciones, ¿no? Para que prácticamente se cumpla el derecho a defensa, el derecho al debido procedimiento. Si nosotros, por ejemplo, no apelamos este tipo de impugnaciones, ¿no? Lo más probable es que la deuda resulte exigible y pase a un procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Entonces, para efectos, digamos, del tratamiento de las mismas, lo que habría que considerar es, digamos, si nosotros ya estamos considerando que efectivamente el recurso resulta admisible, porque lo estamos interponiendo dentro del caso,
dentro del plazo establecido, lo que habría que considerar es qué aspectos para efectos